El aire frío y húmedo se colaba a través de la piel, pálida como el mármol, del hombre. Un pequeño grupo de 9 personas, 5 hombres y 4 mujeres, incluyéndolo a él, se sumergían a través de un espeso bosque de altos pinos, cuyas ramas entrelazaban los de unos con otros en las alturas. La noche los ocultaba mientras caminaban. «No sé por qué tenemos que permanecer en nuestra forma de humanos», dijo Gabriel. El cuerpo que él había creado era robusto e inmensamente alto, de casi 2 metros de altura. Su voz era grave y rasposa. Samael le ordenó que se callara. Él caminaba detrás de él, tomado de la mano de Atiara, una mujer despampanante, al igual que las otras 3 que los acompañaban. Detrás de la pareja caminaba Miguel, Azrael, Kiara y Eliana. Los 4 iban sumidos en un silencio sepulcral, y liderando la marcha iba el gran Lucifer, el iluminado, el ángel que había llevado la luz del conocimiento y la sabiduría al paraíso. Su pecho iba envuelto en los brazos de su amada consorte, Lilith, la primer reina. Los hombres vestían placas de plata en pecho y espalda, unidas entre ellas por tiras también de plata. Las sandalias con protección metálica en los pies y faldones de acero en los muslos. Pero sus huesos irrompibles volvían innecesario este instrumento de protección que solo les quitaría rango de visión. La indumentaria de las mujeres era similar, solo que las placas metálicas del pecho únicamente les cubrían los senos. Los 9 llevaban espadas de doble filo, cada una de un tamaño diferente, adecuándose a su portador. Estaban hechas de un metal transformable desconocido para los humanos y para el cual los ángeles ni siquiera tenían nombre. «¿Por qué tendría que callarme, rugió de nuevo Gabriel. «No estoy diciendo nada que no piensen ustedes. Deberíamos transformarnos, subir allí y seguir peleando». Samael lo miró con enojo y preocupación. Sus palabras eran peligrosas. Después, miró de reojo a Lucifer. Aunque era el más pequeño de todos ellos, era el más poderoso, el más antiguo. Pero él seguía caminando abrazado de Lilith, como ajeno a la discusión que sucedía tras de sí. «Tú lo viste, perdimos esa batalla», insistió Samael con vehemencia. «Ni siquiera era batalla. Desde el principio, desde que él decidió intervenir, eso se convirtió en una masacre». El que intervino ahora fue Azrael, el ángel más joven de todos ellos, el último en adoptar la forma humana. «Eso no significa nada. Podríamos haber peleado, inspirado a los demás», siguió Gabriel, a quien su sed de sangre y pelea lo convertían en alguien impulsivo. Samael miró hacia atrás. Taciturno como siempre, permanecía callado. A su lado, la que habló ahora fue Kiara, la diosa del cabello rojo como el metal incandescente y de ojos verdes como el mar al amanecer. Quedarnos allí a ser capturados no serviría de nada a nadie. No haría nada por la causa. Tampoco escondernos en el mundo de los humanos, en estos débiles cuerpos de carne, dijo Eliana, partidaria de la idea de Gabriel y quien había permanecido callada hasta ahora. Quedarnos en estos cuerpos es la única forma de permanecer escondidos a los ojos del Creador, replicó Kiara. Entonces Lucifer se detuvo y lentamente dio media vuelta, soltando el abrazo de Lilith, la deidad con ojos y cabello de color de la noche. Cuando se apartó Lucifer, el largo cabello que le llegaba casi a la cintura ondeó con el viento.
Samael apretó con más fuerza la mano de Atiara, presintiendo lo que estaba a punto de suceder. «¡Dejen de discutir todos ustedes!», sonó una voz atronadora. Los demás ángeles permanecieron en silencio. Pocas veces habían escuchado a Lucifer utilizar ese tono. No era la voz de un solo hombre, sino de cientos. La voz de una legión. Esa batalla nunca estuvo destinada a ser ganada por nosotros. Esa batalla fue únicamente para conocer la verdadera fuerza del Creador, para conocer a nuestro oponente, conocer los secretos que guarda. Lucifer los miró a todos. Sus ojos centellaron con el fuego de la pasión, y de su espalda brotaron sus alas, blancas e impolutas, grandes y esplendorosas, que también lucían amenazantes. Se elevó 1 metro por encima de ellos. Por sus manos y brazos comenzaron a brotar unas llamas gigantescas que hicieron danzar sombras por los rostros de los ángeles. Y desde la altura volvió a hablar. Y ahora que las conocemos, no hay nada que pueda hacer para tomarnos por sorpresa. Ahora que hemos visto su verdadera forma, podemos pelear contra él sin temor a lo desconocido. Sentenciaron por último las 1000 voces. Lucifer retornó a su forma de hombre, abrazó a Lilith nuevamente y prosiguió su marcha. Los ángeles rebeldes siguieron caminando y no volvieron a discutir, mientras seguían a Lucifer con más convicción que antes, ahora que les había recordado por qué Lucifer, el iluminado, era su líder desde el principio. La silueta de Lucifer se recortaba sublime contra la noche carente de estrellas que se extendía frente a él, mientras permanecía de pie al borde de ese inmenso precipicio. Un par de gigantescas alas blancas brotaban de su espalda y se extendían junto a él, haciéndolo parecer el doble de alto. Samael se acercó en silencio hasta donde se encontraba, al borde del abismo. Se asomó hacia el vacío y aún sabedor de que podía volar, no pudo evitar que su cuerpo mortal sintiera una reacción completamente humana: vértigo. Ese tipo de miedo irracional, o básicamente cualquier tipo de sensaciones nuevas, era lo que los ángeles más disfrutaban experimentar de sus cuerpos físicos, cuerpos que Lucifer les había enseñado a crear. ¿Qué piensas?, le preguntó a su líder. Tengo miedo, contestó este. La voz de Lucifer era algo aguda, calmada y mesurada, al menos la mayor parte del tiempo. ¿Miedo?, preguntó Samael. Lucifer se quedó en silencio, así que Samael volvió a hablar. ¿Tienes miedo de que perdamos la guerra? Lucifer giró la cabeza, de vuelta al bosque, como si quisiera asegurarse que no hubiera nadie, que estaban solos. Mentalmente, Samael compartió la imagen del campamento apenas unos momentos antes, cuando él había salido en su busca. Los otros 7 dormían plácidamente. Dormir era otro de los placeres con que los ángeles disfrutaban enormemente experimentar. Además de que sus cuerpos físicos se veían altamente beneficiados de ello. Esta imagen tranquilizó al iluminado. Sé que perderemos la guerra, contestó secamente. A Samael le dolió profundamente esta afirmación, pero le dolió aún más la convicción total que Lucifer le había expresado. ¿A qué te refieres?, preguntó, esperando encontrar algún rastro de esperanza en la respuesta de Lucifer. Lo he visto. He ido miles de millones de años al futuro y también he visto nuestro pasado.
He presenciado la forma en que todos somos aplastados por el Creador, todos y cada uno de nosotros. Y si es así, entonces ¿por qué luchar? ¿Por qué no simplemente rendirnos y aceptar los términos del Creador?, preguntó Samael. Porque Él debe saber que los ángeles jamás aceptaremos renunciar a nuestra humanidad. No somos humanos, dijo Samael en tono pesimista. Lo sé, pero podemos aprender. Simplemente debe dejarnos vivir con ellos, aprender de ellos. Sabes que nunca aceptará. Y es por eso que debemos pelear. Es lo que hacen los humanos, luchar por causas perdidas. ¿Qué más has visto en el futuro?, preguntó Samael, evadiendo el tema de la guerra. Los he visto a ustedes 4 convertidos en mis jinetes. ¿Jinetes?, preguntó Samael alzando las cejas. Sí, son quienes anunciarán el inicio del fin, pero para eso faltan varios milenios. Samael se quedó mirando al vacío, a la negra noche. Compartieron más imágenes telepáticamente, sobre todo Lucifer. Imágenes de sus primeros días sobre la tierra, en los albores de la humanidad. Imágenes de su primera amante. Imágenes acompañadas de todas esas sensaciones que había experimentado durante milenios. Y el vínculo entre ellos se estrechó todavía más. Cuando el alba empezó a despuntar en la lejanía y los primeros rayos del día comenzaron a aparecer en el horizonte, caminaron de regreso al bosque, a la protección de la sombra bajo esos inmensos pinos. Ahora Samael conocía mucho más sobre Lucifer y compartía sus motivaciones. Asimismo, ahora compartía un poco más el odio que éste sentía por el Creador. Pero también sabía que mezclado con el odio de Lucifer, había algo más. No solo era odio, también había respeto y admiración. El tipo de admiración que alguien puede tener ante el enemigo momentos antes de enfrentarlo en el campo de batalla. Samael se despertó y vio hacia lo lejos, más allá del techo de ramas del bosque, un cielo crepuscular de un rojo púrpura que le recordó al color de la sangre. Aún antes de revelarse, el Creador ya los había castigado por haber adoptado una forma física, por haber adoptado cuerpos humanos. Los ángeles que optaran por llevar a cabo este acto de rebelión, de sublevación, jamás volverían a conocer la luz del sol. Por tanto, desde hace 1 milenio, Samael solo conocía los fríos crepúsculos. Los únicos colores que conocía en el cielo, además del negro de la noche, eran los fríos azules, mezclados con un gris pálido, momentos antes del amanecer, y los tonos rojizos, violetas y agónicos de los atardeceres. Todos a su alrededor se iban despertando, pero Lucifer ya estaba listo y completamente activo. Al ser el más antiguo de todos ellos, era quien lograba soportar un poco más la luz de los atardeceres, y por ende, su cuerpo siempre madrugaba. Para cuando todos estuvieron listos, parados en las lindes de un hermoso y cristalino lago, que ahora lucía simplemente negro, pues el sol ya se había ocultado por completo. La discusión de la noche anterior se había olvidado, pero aún se sentía cierta tensión flotando entre los 9. «Es hora de partir», anunció Lucifer. «¿Vamos a pelear? ¿A rescatar a nuestros hermanos caídos?», preguntó Gabriel esperanzado. «Sí». La voz de Lucifer, siempre fría, ahora cargaba en ella algo más: tristeza,
pero al parecer, solo Samael lo notó. Los ojos de Lucifer se iluminaron, el fuego de la batalla se encendió en ellos y una sonrisa triunfal asomó en sus labios. Empezó a llamarlos mentalmente a todos, uno a uno, hablándoles con fraternidad y cercanía en cada uno de sus roces mentales. Cuando las miradas de todos estuvieron centradas en él, comenzó su discurso. Les voy a prometer algo, guerreros. Quizá no sea hoy, quizá no sea mañana, ni en un año, quizá ni siquiera en esta época. Pero escuchen con atención. El Creador va a pagar. Algún día lo destronaremos. Los 8 comenzaron a gritar llenos de júbilo. Era bien sabido entre todos que Lucifer, el conocedor, podía vislumbrar retazos de futuro y de pasado como si se trataran de recuerdos. Alzó las manos, estiró las alas. Samael entendió entonces por qué aún no se había puesto la armadura en el torso y pidió silencio para seguir hablando. Los demás obedecieron con gusto. Y también les prometo que llegará el día en que tanto nosotros como nuestros herederos volvamos a ver la luz del sol nuevamente. El Creador se arrepentirá de habernos vedado ese simple placer, de habernos hecho seres frágiles ante los rayos solares. El sol, murmuró Eliana. Sus ojos esperanzados crearon un brillo que se esparció por toda su bella piel de ébano. Miguel volteó a verla. Cruzaron una mirada de complicidad y una sonrisa afloró a los labios de ambos. ¡Sí! ¡Vamos a pelear!, brotó un grito del enorme pecho de Gabriel. Lilith se acercó hasta Lucifer y le plantó un sensual beso en la boca. Al mismo tiempo, Samael sintió la mano de Atiara, envolviendo la suya. La estrechó con cariño, pero en su mente había duda. Pensaba en todo lo que Lucifer le había dicho la noche anterior. Las preguntas rondaban incesantemente en su mente como pequeñas alimañas aladas, cuyo único objetivo fuera picotear en su cerebro. Pero también confiaba en su líder. Confiaba en su capacidad para desentrañar los misterios del futuro. Así que cuando los demás ángeles desenfundaron sus espadas y las alzaron por sobre sus cabezas, acompañando este gesto con gritos de fuerza enfervorizados, Samael hizo lo propio. Apartó a un lado las dudas y se dejó contagiar por el ímpetu y el espíritu guerrero que los había invadido a todos. Y al instante siguiente, era el que gritaba con más arrojo. 9 pares de alas surgieron en medio del bosque. 9 ángeles con los torsos descubiertos, los hombres dejando ver unos pectorales tonificados, y las 4 mujeres, senos vigorosos y turgentes, llenos de juventud. Ya no tenían que esconderse más. Los ojos de Samael se inundaron en fuego. Llamas anaranjadas los inundaron. Su piel se iluminó con fuego interior y el calor de la vida comenzó a recorrer todo su sistema. Volteó alrededor. El resto de sus congéneres brillaban al igual que él. En esa parte del bosque se hizo la luz. Las espadas adaptables comenzaron a cambiar de color, pasando del plateado metálico al rojo incandescente del acero ardiendo en una danza vehemente de colores. Se arrojaron una última mirada los unos a los otros. Y ahora, llevemos la guerra hasta las puertas del paraíso, rugió Lucifer utilizando sus 1000 voces. Los 9 ángeles emprendieron el vuelo y salieron despedidos de allí, dirigiéndose hacia las alturas en pos de una guerra inevitable. Un instante después, el bosque volvía a estar tan silencioso y oscuro como siempre.
mientras ascendía por el cielo negro, a través de violentas ráfagas de aire. Con sus alas grises completamente desplegadas, Samael tuvo una regresión. El hielo de las nubes golpeaba su pálida y fina tez, dibujándole arañazos que cicatrizaban en el mismo instante en que comenzaban a sangrar. Pero él no sentía dolor alguno, al menos no físico. Cuando vio los ojos de su amada, la arrebatadora Atiara, fue cuando tuvo ese recuerdo. Su mente consciente huyó de su cuerpo, al menos en parte, y fue a refugiarse en lo que había sucedido la noche anterior, minutos antes de que se levantara y fuera a hablar con Lucifer al borde del acantilado. Su mente se dividía en dos partes, en lo que sus ojos mortales veían: nubes arremolinándose a su alrededor, el suelo cada vez más distante, y lo que su ojo mental recordaba de una manera tan vívida que sentía estar de nuevo ahí. La noche los envolvía a ambos con su manto estelar. Las manos de Samael se deslizaban anhelantemente por la espalda blanca de Atiara. El resto del grupo dormía. Samael no percibía el roce mental de ninguno de ellos, solo el de Lucifer. Pero estaba lejos y él no se entrometía. Los senos firmes y redondos hacían que el miembro de Samael se pusiera duro sin tener control alguno sobre esa reacción. Las manos de ella le arañaban la piel. Sus piernas se movían sinuosamente alrededor de Samael hasta terminar por abrazarse a la espalda baja de éste. Él la abrazó, la tomó por la cadera y así de pie como estaban, la penetró. Se tendieron en el suelo, ella debajo de él. En ese instante, era casi imposible definir dónde terminaba un cuerpo y comenzaba el otro, ambos moviéndose con furiosa pasión a un solo ritmo. Los suaves gemidos de placer fueron subiendo de intensidad hasta convertirse en pequeños gritos de dolor y éxtasis entremezclados. Con fuerza sobrehumana, ella lo tomó por los hombros y lo puso ahora sobre el acolchado pasto. El frío de la noche era refrescante, pero aún así sus cuerpos sudaban por cada poro. Se sentó a horcajadas sobre él, arqueó la espalda para bajar y besarlo, tomó el falo de Samael entre sus manos y con dedos ágiles lo dirigió hacia su propio sexo. Él se estremeció en un estallido eléctrico que lo recorrió desde los pies hasta los labios. Ella lo sintió y apretó las piernas para sentir con más intensidad su virilidad dentro de sus paredes vaginales. Consumaron su amor entre jadeos y pasión animal. Las imágenes mentales comenzaron a distorsionarse, a volverse difusas a medida que se acercaba a la temible entrada al paraíso. Su cuerpo físico comenzaba a exigir de él su total atención. Intentó aferrarse por lo menos un instante más al recuerdo, a la visión de Atiara sobre él, sus senos bailando la rítmica danza del amor que hasta entonces solo los humanos habían conocido. Pero fue inútil. Al cabo de un segundo, los recuerdos desaparecieron de su ojo mental, y ante él se extendía el yermo desolado en que se había convertido la entrada que los llevaría hasta el Creador. Los 9 ángeles, uno a uno, se fueron posando sobre el risco de la inmensa montaña que flotaba en los cielos, la montaña al borde del paraíso, en donde habitaban los reinos del purgatorio. Ante las miradas atónitas de los ángeles, se extendía la escena más desoladora que ninguno de ellos hubiera visto jamás. La inmensa tierra de nadie que llevaba hasta las puertas del paraíso se había convertido en zona de guerra, la guerra más cruenta jamás contada.
Las cicatrices de la batalla aún eran visibles. Los cuerpos de cientos de miles de ángeles de ambos bandos yacían esparcidos por el suelo. La sangre salpicaba el suelo a tal grado que era imposible definir el color original, convertido ahora en un río rojo. Incluso el cielo de ahí, que era un cielo diferente al del reino de los humanos, se había hecho eco de toda la sangre y muerte que había presenciado. Era de un color púrpura, sangriento y rojizo. La visión de esa escena únicamente provocaba un sentimiento en el pecho de los ángeles: desolación. Los 9 ángeles se miraron los unos a los otros. No había necesidad de usar las palabras. El estrecho vínculo mental que compartían ahora era tan intenso que incluso quemaba. Todos conocían los pensamientos de los demás y, por tanto, actuaban como una sola entidad, un solo corazón palpitante rugiendo en 9 pechos. Emprendieron el vuelo y se arrojaron a través de toda la desolación hacia las inmensas puertas del paraíso, custodiadas por el que sería su primer gran obstáculo. Gritaron con valor, con arrojo, con la rabia de ver bajo ellos a todos los hermanos que habían perdido en aquella guerra, misma que el Creador se había empeñado en desatar. Cerbero, en griego, demonio del pozo. Era el perro de Hades, un monstruo de 3 cabezas con una serpiente en lugar de cola. Cerbero guardaba la puerta de Hades y aseguraba que los muertos no salieran y que los vivos no pudieran entrar. Unos finos hilos de plata salieron de la empuñadura de la espada en forma de cruz y se enrollaron como tentáculos a la muñeca y al antebrazo izquierdo de Samael. Era la espada afianzándose a su portador. Las espadas de los demás hicieron lo mismo. Las hebras plateadas saltaron después al otro brazo y velozmente fueron tomando forma, hasta materializarse en un pequeño escudo con forma de pentágono, el cual iba desde el dorso de la mano hasta el codo. Las espadas no solamente eran de metal transformable, sino que además estaban conectadas a quien las empuñaba y podían intuir el peligro al que estos estaban por enfrentarse, y actuaban en consecuencia. La plata del pecho se reforzó, convirtiéndose en una sólida armadura con ranuras en la espalda para las enormes alas que extendían hacia el cielo rojizo. Samael estaba preparado, al igual que sus 8 compañeros. El cielo rojizo del paraíso arrancaba destellos infernales cuando la luz de éste rebotaba contra las armaduras. Atrás de ellos se encontraban los cadáveres de cientos de miles de ángeles. Samael había sentido como propio el dolor de Lucifer, cuando a través de un roce telepático supo que él conocía el nombre de todos y cada uno de ellos, sin importar el bando al que hubieran pertenecido. Delante de ellos estaban las puertas de entrada al paraíso, pero entre ellos y las puertas se encontraba un obstáculo. Una bestia gigante y peligrosa, un monstruo. Ante ellos se encontraba el fiero guardián, Cerbero. Hace cientos de miles de años, el Creador había experimentado con criaturas, intentando crear a la especie perfecta, pero en su lugar solo habían surgido aberraciones mitológicas: hombres con cabeza de toro, serpientes de 1000 cabezas, gigantes con un solo ojo, mujeres con serpientes por cabello y demás monstruosidades. Pero al darse cuenta de su error, el Creador los había borrado de la faz de la tierra, exterminando a la mayoría y llevándose a algunos pocos al paraíso y purgatorio, asignándoles tareas específicas.
Solo los primeros humanos habían convivido con estas criaturas, pero el trauma generado por estos monstruos fue tal que el recuerdo de ellos viviría en el imaginario colectivo de los humanos durante milenios. Y el animal que tenían ahora frente a ellos pertenecía a esos pocos con una misión, la misión de resguardar las puertas del purgatorio, aunque ahora, debido a la guerra, su puesto había sido movido para resguardar la entrada al paraíso. El enorme perro de 30 pies de alto los miraba con sus 3 cabezas de lobo compartiendo un mismo cuerpo. Las 3 cabezas permanecían en actitud amenazante, mostrando los colmillos con saliva escurriendo de ellos, y unos ojos rojos que reflejaban un odio antinatural e inconmensurable. Cerbero tenía un pelaje gris que hacía resaltar todavía más el brillo mortífero de los ojos, y su aspecto amenazante era rematado por la serpiente que tenía en lugar de cola. El primero en atacar fue Lucifer. Sus pies se elevaron del suelo como por arte de magia. Llegó hasta donde estaba la cabeza principal del perro, la de en medio. Este le lanzó una dentellada mortal que apenas logró esquivar. Después, el ángel lanzó una estocada hacia la cabeza de la izquierda y alcanzó a herirle un ojo. El animal soltó un rugido ensordecedor que lastimó los oídos del cuerpo mortal de Samael, y acto seguido, lanzó un zarpazo que golpeó de lleno a Lucifer. El cuerpo del ángel, que lucía diminuto junto al perro, salió disparado hacia el suelo y cayó junto a Lilith, quien corrió a socorrer a su amado. Los demás ángeles no esperaron más y se lanzaron como una sola unidad al ataque. Gabriel atacó desde arriba, manteniéndose fuera del alcance de las poderosas garras y lanzando embistes incansables con su larga espada a la cabeza del medio, la cual se defendía bravamente lanzando mordisco tras mordisco. Eliana, cuya hermosa piel de ébano brillaba a causa del sudor, esquivaba las garras de la pata derecha, intentando herir a la bestia en las piernas. Atiara y Kiara, por su lado, distraían y atacaban respectivamente a la cabeza derecha. Miguel fue golpeado por la garra izquierda, la cual abrió 3 enormes surcos de sangre en su pecho y lo dejó momentáneamente fuera de combate. Y la última cabeza, la del ojo lacerado por Lucifer, se enfrentaba a Azrael. Samael vio todo esto en un solo segundo, y tardó un segundo más en analizarlo y decidir su siguiente acción. Justo cuando la cabeza del medio lanzó una dentellada hacia arriba, hacia Gabriel, Samael se arrojó en picada hacia la garganta, rezando para no ser interceptado por alguna de las otras cabezas o las garras. Llegó hasta la garganta y clavó su espada hasta la empuñadura en el grisáceo pelaje, el cual se oscureció cuando la sangre comenzó a manar copiosamente de la herida. La espada supo que Samael no iba a poder sacarla de ahí. Estaba clavada demasiado hondo, así que los tentáculos plateados alrededor del antebrazo del ángel aflojaron su agarre, desprendiéndose y dejando libre el brazo. El escudo también desapareció del brazo derecho, dejándolo desprotegido. La cabeza central del cerbero aulló de dolor, parándolos a todos en seco. Pero Gabriel hizo acopio de fuerza y se dejó caer sobre ella, abriendo su cráneo en medio de los ojos. Una garra alcanzó a Samael. Su fuerza era demasiada, una fuerza bruta que jamás había experimentado, pero apenas tuvo conocimiento del dolor, porque un instante después, la oscuridad de la suave inconsciencia se apoderó de él. Repentinamente, el dolor inundó todos sus sentidos como una marea.
La oscuridad de la inconsciencia se convirtió en un rojo cegador cuando abrió los ojos al carmesí cielo del paraíso. Samael despertó sobresaltado y se incorporó. Los codos le dolieron al recargarlos en el suelo, así como las costillas que arrojaron descargas de dolor. Durante un instante, el dolor en todo su cuerpo fue tal que era lo único en que podía pensar. Después de este momentáneo paroxismo de tormento, su mente fue aclarándose cada vez más. Se hallaba tumbado en el suelo y frente a él estaban las inmensas puertas blancas que custodiaban la entrada al paraíso. Y un poco más abajo vio un bulto grisáceo, grande como una montaña. ¡Oigan! ¡Finalmente despertó! Samael giró la cabeza hacia la voz. Era Gabriel. El enorme ángel estaba sentado encima de algo que Samael no reconoció. A primera vista creyó que era una roca, por el color grisáceo. Pero después enfocó su atención y distinguió que se trataba de una de las cabezas del enorme perro. Gabriel tenía la espada sobre las rodillas y parecía acariciar los filos, con actitud aburrida. Antes de que Samael pudiera decir o hacer algo, una presencia llegó corriendo hasta su lado. Se hincó y lo abrazó, causando que su cuerpo se estremeciera de dolor. Pero cuando se percató de quién se trataba, el dolor pasó a segundo plano. No tienes idea cuánto me espanté cuando vi la forma en que la garra de ese monstruo te lanzó. Pensé que te perdería para siempre, dijo Atiara. Hablando de eso, ¿qué ocurrió?, preguntó Samael, todavía desorientado. Esa bestia nos golpeó de una forma brutal. El que habló fue Lucifer, quien se encontraba de pie atrás de Atiara con la hermosa Lilith pegada de su hombro. Los últimos en reunirse al semicírculo alrededor de Samael fueron Miguel y Eliana. Un solo golpe y los dos cayeron directo al suelo como troncos, bromeó Gabriel. Todos rieron, incluso Miguel, usualmente taciturno. Pero esa momentánea muestra de alegría pasó pronto, cuando recordaron a través de mutuos roces mentales el por qué estaban allí. Samael se puso de pie trabajosamente y con ayuda de Atiara. Los rostros de ébano, tanto de Miguel como de Eliana, bajo el rayo de la luz roja, lucían con un brillo mortífero del cual los demás ángeles carecían. Después Gabriel hizo lo mismo, al tiempo que envainaba su espada plateada. ¿Y ahora qué hacemos, amor?, le preguntó Lucifer a Lilith. Ella era la mujer más hermosa que hubiera caminado alguna vez sobre la tierra. Piel mortalmente pálida, dientes y colmillos tan blancos que parecían despedir el brillo del mismísimo sol. Samael era consciente que la belleza de su amada Atiara no era más que una especie de vago reflejo de Lilith. Ambas tenían cabello y ojos negros que contrastaban con la blancura de su piel. Pero Lilith era infinitamente más antigua, incluso más antigua que el mismo Lucifer. Parados ahí, a las puertas del paraíso, bajo un cielo agónico y purpúreo, Samael recordó las imágenes telepáticas que alguna vez Lucifer le había permitido vislumbrar. No eran más que simples destellos fugaces, imágenes, pero revelaban trazos de la historia que nadie, ni siquiera los demás ángeles, conocían. Una historia que se parecía bastante a los antiguos mitos que rodeaban a esa enigmática mujer. Lilith los miró a todos y cada uno de ellos. Sus ojos centellaban de poder, el poder de la mujer más antigua de la tierra. Cuando habló, su voz retumbó en 1000 ecos que se siguieron repitiendo mucho después de que hubiera terminado. Ahora atacamos,
respondió. Los ángeles desplegaron 9 pares de majestuosas alas. Lilith arrojó un gruñido animal desde las profundidades de su garganta. Lucifer, como habitualmente hacía, había cedido la autoridad a su amante, quien, a diferencia de él, era pragmática y sabía cómo desenvolverse en situaciones reales, mientras que Lucifer era más bien un hombre de ideas, un soñador que vivía gran parte del tiempo ensimismado en sus propios pensamientos. Antes de emprender el vuelo, Lucifer compartió un vistazo más de la historia de Lilith con Samael. Tristeza. De pronto esta fue la única sensación que el ángel percibió mientras lo embargaba todo. Sus sentidos no fueron más que un vehículo a través del cual viajaba la pena. Samael, durante una eternidad contenida en un instante, estuvo dentro de la piel de Lilith. Fue ella. Los antiguos mitos tenían razón, al menos parte de ellos. Mucho antes de Lucifer, mucho antes del inicio de las historias, vino ella. El Creador y ella en algún punto del inicio habían sido uno solo, 2 lados de un mismo ente. Pero algo había pasado, un desacuerdo, una traición. Después vino el exilio. Fue desterrada para siempre. El predecesor la había rechazado, renegando de su propia creación. Fuego, ira y después cenizas. Las sensaciones fueron sobreacogedoras para sus sentidos, y Samael salió del recuerdo abruptamente, envuelto en sudor, cayendo de rodillas ante las miradas de desconcierto de sus demás compañeros. Todos, excepto Lucifer y Lilith. Alguna vez el mundo estuvo envuelto en llamas. Hubo una era en que el Creador no era consciente de sí mismo. Su mente, así como la tierra y los cielos, no eran sino una marea interminable de caos. Pero había una parte de él, solo un fragmento de hecho, que ansiaba algo más. Lo buscaba desesperadamente. No podía creer, se resistía a creer que eso fuera todo. Aún sin saberlo o estar consciente de ello, se cuestionaba. Los milenios pasaron, la tierra se enfrió y llegó el orden. Después vino la sabiduría. El Creador se percató de su propia existencia y con ello vino el dolor, el raciocinio de la soledad. Después llegó la ira. Pero ella, esa pequeña porción de sí mismo que era ajena a él, intentó tranquilizarlo, aunque solo logró enfurecerlo más. Entonces, el autodenominado Dios la aborreció, la envidió y la expulsó a la tierra, la exilió para siempre. Samael salió repentinamente de la ensoñación, totalmente contrariado, confundido y dolido por los destellos de pasado remoto que había presenciado desde su mente. Casi caía al suelo, pero tanto Lucifer como Lilith lo tomaron cada quien por un brazo para que pudiera seguir volando. Los 9 ángeles rebeldes se elevaban majestuosamente por entre los espacios interminables, y ahora desolados del paraíso. Todo cuanto los rodeaba era de un blanco inmaculado, lleno de destellos plateados. Era un lugar que el cuerpo físico de Samael interpretaba como surreal, como cuando los humanos tienen el recuerdo de un sueño. Es algo que no pueden explicar con palabras, pero recuerdan mediante vívidas imágenes. Todo cuanto los rodeaba emanaba una sensación entristecedora. El lugar donde antes habían convivido millones de ángeles en paz, era ahora un yermo impoluto, donde no se escuchaba sonido alguno, aparte del aleteo de los ángeles y las respiraciones entrecortadas de sus cuerpos físicos.
una gota de sudor cayó de la frente de Samael. La vio descender y desaparecer en el vacío, en la blancura interminable. «Es hora de continuar», le dijo Lucifer. Samael miró a Lilith con vehemencia. Ella siempre había despertado en él cierto recelo, y ella lo sabía. Los ángeles no podían confiar en algo cuya naturaleza no era ni puramente física ni espiritual, y Lilith era un híbrido de ambos. Aunque ellos habían adoptado cuerpos físicos, su esencia seguía siendo espiritual, pero ella había transformado su misma esencia, convirtiéndose en algo completamente diferente. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando su mente se vio despedida abruptamente de vuelta a los recuerdos que Lucifer quería mostrarle. Toda esa furia, toda esa ira, un sentimiento nunca antes conocido, experimentado por primera vez. El exilio provocaba eso, la soledad lo amplificaba. Durante años, esa porción del Creador vagó por el mundo, total y completamente sola, hasta que después de millones de años empezó a olvidar su misma esencia. Toda memoria anterior a su existencia original se borró, y entonces llegaron los primeros hombres, y ya no estuvo sola. Pero ellos le temían, la veían como una diosa, también como una fuerza descomunalmente poderosa, y por tanto temible. Así que decidió mezclarse entre ellos, pero no solo eso, sino que con el paso del tiempo se convirtió en uno de ellos. Un grito atronador, una advertencia, una voz cargada de rabia volvió a sacar a Samael de los recuerdos. Hurgó en los pensamientos de su maestro. Ya casi llegan, el tiempo se está agotando, le transmitió Lucifer con una voz mental serena y llena de calma. La voz del Creador les laceró los oídos cuando de pronto escucharon: «Aléjense de aquí, ángeles rebeldes, ángeles bastardos». Era una voz omnisciente. No provenía de ningún lugar en concreto, pero estaba en todas partes de esa blanca e interminable extensión. Samael sintió el miedo de todos sus compañeros, sumándose al propio. Miguel intentaba transmitirle serenidad a Kiara. Tiara se preguntaba por qué Samael estaba tan distante. Sentía un poco de celos de Lilith. Lo había visto mirarla. Incluso los siempre impetuosos y envalentonados Gabriel, Eliana y Azrael se sentían intranquilos. «No podemos hacerlo», respondió tranquilo Lucifer. Sus 1000 voces sonaban casi tan intimidantes como la del Creador. «Entonces pagarán las consecuencias». Samael solo era consciente a medias del diálogo entre su guía y el dios tirano. Sus pensamientos estaban enfocados en otra cosa, más bien en alguien más, en Lilith. Había ciertas leyendas, antiguos mitos, los cuales decían que aquella primera y misteriosa mujer mortal con la que había yacido Lucifer era en realidad la encarnación humana de Lilith. Por supuesto, Samael jamás las había creído. Era bien conocido por todos que Lucifer había sido el primer ángel en encarnarse en un cuerpo mortal. Pero ahora, después de lo que le habían mostrado, no estaba tan seguro. Quizá las antiguas leyendas no estaban tan equivocadas. «Hemos llegado», anunció Lucifer. Se pararon al borde de un precipicio inacabable, ante el cual se hallaba el inconmensurable palacio celestial. Samael miró a su maestro. Con un suave roce mental se coló en sus pensamientos. Lucifer miraba con sus ojos eternos y resplandecientes el palacio celestial.
el lugar donde estaba destinada a llevarse a cabo la última pelea, la casa de Dios. El cansancio había hecho mella en él y Samael podía sentirlo. Solo quería que todo terminara de una vez. Lucifer giró la cabeza en un gesto que resultaba poético. Entonces, sin previo aviso, gritó con una voz que inundó los cielos, retumbó valerosamente hacia la eternidad y bañó de coraje a sus guerreros. Alzaron el vuelo nuevamente, levantaron las espadas y embistieron hacia el palacio con todo el brío de sus corazones. Lilith arañó la espalda de su amante, al tiempo que le quitaba las ropas de batalla con vehemencia y en medio de gemidos de pasión. Cuando su rostro hubo quedado desnudo, Lilith contempló durante un instante los pectorales marcados, el abdomen fuerte y las cicatrices hechas por armas angelicales que cruzaban tanto su pecho como el estómago. Todo él le encantaba. Lucifer correspondía con lujuria. Le arrancó con salvajismo la falda, dejándola totalmente desnuda de la cintura hacia abajo. Ella se lanzó hacia él, obligándolo a cargarla en sus musculosos brazos, en esos bíceps donde unas venas palpitantes sobresalían por debajo de la piel. Lilith liberó sus alas en medio de un escalofrío electrizante que recorrió cada músculo de su cuerpo, desde la cabeza hasta la parte interna de las piernas, pasando por su sexo anhelante. Sus alas se extendieron majestuosamente hacia el cielo, rozando las hojas de algunos árboles bajos. Lucifer también desplegó las suyas. A Lucifer le gustaba hacerla esperar, mantenerla al borde, en suspenso, así que la besó durante varios momentos más, los cuales a ella le parecieron eternos. Finalmente se decidió. Lucifer echó la cabeza hacia atrás y en medio de un sonido suave y deslizante hizo crecer sus colmillos, causando que la entrepierna de Lilith se humedeciera como si fuera un adolescente. Entonces ella alargó los suyos también. Lucifer arrojó su cara hacia los senos de ella y con hambre anhelante clavó sus firmes colmillos en la piel. La sangre resbaló por sus labios y se escurrió entre el vientre de Lilith. Ella, que seguía sobre él y a mayor altura, bajó su boca hasta la garganta de su hombre. Lo mordió con lascivia. Ambos permanecieron así, en un paroxismo de excitación y placer. Entonces el Creador se percató de que ella se estaba refugiando en su mente, en sus recuerdos, y con un movimiento enérgico se acercó hasta ella y le propinó un golpe cargado de ira que la sacó por completo de su ensimismamiento. Lucifer lanzó un grito lleno de rabia y dolor. Ese bastardo se había materializado y al instante los había inmovilizado a todos. Ahora se dedicaba a pasear entre ellos, torturándolos, castigándolos lentamente, mientras decidía qué hacer con todos ellos, con los últimos 9 ángeles rebeldes. El cielo había ardido en llamas cuando los ángeles atravesaron la última barrera, cuando entraron al palacio celestial. Ahora, un color rojo agónico envolvía todo, como si se encontraran al borde de una estrella moribunda. Dios lanzó a Lucifer contra una de las columnas, tan altas que desaparecían la vista y se adentraban en la eternidad. La columna lucía del mismo rojo que todo lo demás, pese a ser de un blanco puro. Su espalda chocó fuertemente, la piedra se cuarteó y un enorme bloque cayó sobre su costado, rompiéndole 2 costillas. Lucifer no gritó. El dolor físico era nada comparado a ver a Lilith sufriendo. Sus músculos se tensaron bajo la coraza metálica. Intentó llevar la mano hacia la espada que permanecía envainada en su cinto, pero fue inútil. El agarre telequinético del Creador era inquebrantable. En ese momento se odiaba a sí mismo por haber persistido en esa guerra. Aunque conocía de antemano la futilidad de esta, había una pequeña línea de tiempo,
una sola fina línea temporal en medio de miles de millones más, en las que él y su séquito prevalecían. Así que mientras existiera esa mínima posibilidad, él se aferraría a ella. Pero ahora, viendo cómo el Creador golpeaba el rostro de Lilith una y otra vez, solo para hacerlo sufrir, Lucifer casi deseó haber aceptado la oferta inicial del Creador, perder su individualidad, todo recuerdo de lo que alguna vez fue y unirse nuevamente a él, ser uno una vez más y durante el resto de la eternidad. Pero no, Lucifer se negaba a perder su humanidad. Lanzó un grito cargado con la fuerza de 1000 voces y luchó contra la fuerza telepática del Creador. Lentamente, y con un esfuerzo tremendo que lo hizo sangrar por los ojos, Lucifer se puso en pie. El resto de los ángeles giraron la cabeza hacia él. ¡Vas a pagar!, rugieron desde su garganta las 1000 voces. La mirada del ángel era amenazadora, fiera. Dios se detuvo, paró su faena y lo volteó a ver. Dejó caer al suelo el cuerpo casi inconsciente de Lilith y con pasos firmes comenzó a caminar hacia Lucifer. Samael permanecía arrodillado e inmovilizado por dedos invisibles y furiosos, al igual que sus otros 6 compañeros rebeldes. Lucifer estaba tirado bajo una columna, forcejeando contra una fuerza telepática abrumadora. Pero la peor parte se la había llevado Lilith. La hermosa mujer estaba tirada en el suelo, semi-inconsciente. La blanca y fina piel del rostro estaba atravesada ahora por incontables heridas abiertas que parecían no dejar de sangrar y mucho menos empezar a curar. Unos ojos suplicantes miraban al cielo, mientras en su garganta humana el aire y la sangre luchaban por un lugar y la hacían toser, atragantarse de manera incontrolable. Incluso Gabriel, tan grande como era, resultaba incapaz de oponerse a la opresiva fuerza que aquel ejercía sobre todos ellos. Ninguno de los 9 ángeles había conseguido siquiera llegar a sacar las espadas de la vaina. El Creador respiraba trabajosamente a un lado de Lilith, probablemente debido a que jamás había utilizado un cuerpo físico, a que jamás se había materializado. Pero eso no parecía disminuir para nada la fuerza descomunal que poseía. Samael, por un instante vio a Dios a través de los ojos de Lucifer. Y no solo eso, por un momento compartió uno de sus pensamientos y vio un retazo de futuro. Lucifer había visto que una civilización bastante ingeniosa e imaginativa representaría a uno de sus más poderosos dioses, Zeus, tal y como lucía el Creador ahora mismo, pero la imagen se disolvió al instante y Samael regresó al presente. El Creador se inclinó nuevamente sobre la mujer de pelo azabache, dispuesto a proseguir con su infamia sobre ella, pero entonces algo lo interrumpió. No algo, alguien. Samael. La voz de Lucifer, su grito de guerra, reverberando en todo el blanco palacio celestial con la fuerza de una legión de voces. La voz ascendió por las columnas interminables hasta perderse en el rojo del cielo. Danzó por las paredes del recinto y llegó hasta los oídos de todos, lacerando únicamente a los del Creador. ¡Vas a pagar!, rugió el ángel. Cuando el Creador giró hacia el maestro de Samael, éste sintió miedo. Miedo en su forma más pura, el mismo que sentiría un pequeño bicho atrapado en la tela de una amenazante araña, mientras ésta avanza inexorable hacia él. Por el roce mental que sintió de sus demás compañeros, supo que todos sentían lo mismo. Todos, menos Lucifer. Él solo sentía ira. Sacó la espada. Los delgados filamentos de metal comenzaron a recorrer su brazo,
a reforzar la armadura de su pecho, y al llegar a su antebrazo izquierdo, se solidificaron en la forma de un enorme escudo con la figura de estrella de 5 puntas, representando la unión armoniosa de hombre y mujer. Samael sintió que los brazos invisibles que lo mantenían hincado aflojaban un poco su agarre, no lo suficiente. El Creador avanzó con pasos decididos, amenazadores hacia Lucifer. Mentalmente todos deseaban ayudarlo, pero físicamente simplemente eran incapaces. Samael tensó sus músculos. Las venas restallaron bajo la piel. Sus pectorales parecían a punto de estallar. Lanzó un grito ahogado. No sirvió de nada. Elevó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Atiara, la hermosa Atiara. Más allá estaban el resto de los ángeles, y en medio de todos ellos, tendida e inmóvil, Lili, quien transmitía breves roces mentales a Lucifer dándole ánimo y clamando por algo que les resultaba ajeno a todos ellos: venganza. Lucifer se abalanzó contra Dios, contra el progenitor de todo cuanto existía en la tierra como en el universo. Samael se sintió extasiado y tremendamente privilegiado al presenciar el momento en que un ángel, un vasallo de la luz, embestía fieramente contra el padre de todo, contra el tirano opositor al conocimiento. Samael vio con una sonrisa en los ojos cómo un solo hombre le hacía frente a la entidad más poderosa que hubiera existido jamás. Lucifer voló hacia Dios con la velocidad de un relámpago. Los ojos mortales no alcanzaban a ver esos movimientos, así que Samael y los demás ángeles tenían que usar su ojo mental para presenciar la batalla. El ángel lanzó un mandoble directo a la cabeza del hombre de barba blanca, pero este lo esquivó sin dificultad. La espada se clavó en el suelo. El Creador lo miró y Lucifer arrancó su espada, arrancando un trozo de piedra blanca en el camino. Estiró el brazo en una estocada capaz de deshacer una muralla. Dios la esquivó, pero uno de los filos laterales alcanzó a rozar su piel. Una herida se abrió bajo los pectorales. Al carecer de condición vampírica, la herida en el cuerpo del Creador no se regeneró, pero tampoco sangró. Lucifer volvió a atacar, pero ahora con más ahínco y haciendo uso de ambos brazos. Escudo y espada centellaban bajo la luz mortecina del rojo cielo. La espada era lanzada al frente, y antes de retroceder, el escudo ya estaba atacando con violencia, buscando con ansias encontrar el cuerpo de Dios y lastimar. Pero éste esquivaba todos y cada uno de los golpes del ángel con una gracia impresionante, como si en vez de encontrarse en medio de una fiera batalla, el Creador se limitara a danzar. Sus ojos veían, se deslizaban por los movimientos de Lucifer y aprendía. Su expresión era impertérrita. Lucifer lanzaba gritos desgarradores, llenos de dolor e ira. La imagen de Lilith siendo brutalmente golpeada reverberaba en su mente. Los demás ángeles podían sentir todo lo que el ángel tenía en su corazón. También sentían la frustración de su líder. El sudor recorría cada extremo de la piel de Lucifer, afilando el contorno de sus bíceps. Su respiración era entrecortada. Jamás su cuerpo mortal había conocido tal cansancio. El Creador, por su lado, permanecía imperturbable. Lucifer recargó los antebrazos sobre los muslos en actitud derrotada. Aún no se daba por vencido, pero su cuerpo mortal estaba a punto de ceder. Entonces el Creador habló. Cuando lo hizo, todos permanecieron en silencio asustados. Si la voz de guerra de Lucifer era una legión, la del Creador era un planeta entero. Cientos de millares de voces brotaron de su garganta en una voz grave que retumbó en 1.000.000 de ecos por todo el palacio celestial. Muy bien, mi pupilo, empecemos.
Una fría y tétrica sonrisa cruzó su rostro, enmarcada por su barba blanca. Frente a ese hermoso lago, bajo un cálido sol y con el suave pasto acariciando sus pies descalzos, estaban solo ellos dos. La mujer de pelo negro veía algún punto distante en el lago. Atrás de ella, su amante. Un hombre alto y delgado la abrazaba cariñosamente, como si no quisiera alejarse nunca jamás de su lado. La piel de ambos era blanca como la nieve, una piel que debería ser vulnerable a la luz del sol. Sin embargo, aquí el sol era inofensivo, solo lamía suavemente la tez en un cobijo cálido. ¿Cómo es esto posible? ¿Dónde estamos?, preguntó la mujer girando el cuello hacia su amante. Eso no es lo importante, amor. Lo importante es que estamos juntos. Detrás de ellos, la madera de una hermosa cabaña, pequeña pero acogedora, parecía refulgir bajo los rayos dorados del sol. La mujer se percató de que el lago se extendía eternamente, aún más allá de donde se juntaba con el horizonte. Después se fijó en las ropas que llevaban. Ella tenía un vestido blanco tan ligero y suave ajustándose a su piel, que hasta el momento había sentido que estaba desnuda. El hombre tenía un fino pantalón de textura suave, también blanco, que rozaba el suelo, como el de algún guerrero en tiempo de paz. «Este lugar es precioso», susurró ella. «Es todo tuyo». El hombre le dio la vuelta y le plantó un beso en la boca como nunca antes lo había hecho. Cuando el beso terminó, ella pasó la lengua por los dientes. No había ni rastro de colmillos. «Pero esto debe ser un sueño», dijo ella llevándose una mano a la boca, tocando los dientes. En su rostro no había más que incredulidad. «No lo es, amor. Es tan real como tú y yo, tan real como tú quieras que sea». Él tampoco tenía colmillos. «Pero esto no es real, y lo sabes», dijo ella resistiéndose momentáneamente a la fantasía. Él sintió esta resistencia, la cual lo agredió. Su cabeza empezó a palpitar. De la nariz brotó un hilito de sangre. Todo cuanto lo rodeaba comenzó a vibrar lenta pero violentamente, como una imagen a punto de difuminarse y perderse en el olvido. Al percatarse, ella dejó de luchar. «No lo entiendes, ¿verdad?» ¿Entender qué? «El regalo que te estoy haciendo. Te estoy ofreciendo la eternidad dentro de un pestañeo, algo que el Creador jamás nos permitirá disfrutar». «¿Pero por qué? ¿Por qué nos odia tanto?» «No nos odia, nos tiene envidia». «¿Por qué?» «Porque tú me enseñaste todo lo que él se negó en millones de años, cuando tú adquiriste conciencia por primera vez. Su orgullo le impidió aceptar y asimilar su lado femenino. No podía aceptar que su verdad no fuera la única verdad, que su conocimiento no fuera el único conocimiento. Por eso te envidia tanto». «¿Y a ti? ¿Por qué te odia? Una vez me contaste que alguna vez lo quisiste infinitamente y él a ti. ¿Qué pasó? ¿En qué momento las cosas cambiaron tanto?» El viento comenzó a agitar las aguas del lago. Unos cuantos pececillos emergieron a la superficie, nadando enérgicamente. El aire era fresco, agradable, al igual que el sol que acariciaba dulcemente la piel. «A mí me odia porque renegué de mi herencia de ángel, porque quise saber lo que era ser humano». ¿Qué tiene eso de malo? No creo que lo entiendas. A ti te expulsó al mundo físico mucho tiempo antes que a mí. Para él,
Ese es el peor castigo, y el hecho de que yo huyera sin su consentimiento al mundo físico, para él, fue la mayor de las ofensas. Para él, los humanos son una raza inferior, una raza que debería admirar a los ángeles como dioses. Según él, los humanos deberían querer ser como nosotros, nunca al revés. Ambos guardaron silencio, mientras las palabras del ángel flotaban suspendidas en el aire entre los dos. Debe haber alguna forma, alguna manera en que nos deje vivir en paz en el mundo real, insistió ella. No la hay. La tomó de las manos y la atrajo hacia sí. El roce de sus cuerpos fue como ninguna otra sensación que ella hubiera tenido jamás. Pese a estar dentro de alguna fantasía o un sueño, se sentía mucho más real que nada que hubiera conocido anteriormente. Entonces, ella llevó sus manos a los pectorales fuertes y tensos. Él estrujó entre sus propias los senos y volvieron a besarse. Un paroxismo de placer los invadió a los dos, más poderoso que 1.000.000 de orgasmos juntos, recorriendo todo cuanto los rodeaba. Los árboles del bosque detrás de la cabaña comenzaron a batirse violentamente. La tranquila superficie del lago comenzó a agitarse en furiosas olas. El sol empezó a destellar mucho más. Ella despegó los labios de él. Separó un poco su cuerpo, pero sin soltarle las manos. Eso fue, exclamó ella en un suave gemido. Lo sé, indescriptible. Sus mentes se unieron. A partir de ese momento, los dos estuvieron en perfecta sincronía y no fue necesario volver a usar palabras. Pero ella, Lilith, sabía que esto no podía durar para siempre. Incluso la eternidad tenía que terminar en algún momento. Y fue tal como él dijo. Tuvieron una eternidad juntos. Vivieron millones de vidas completamente felices. Cada una de las vidas, dentro de las cuales envejecían juntos una y otra vez para comenzar de nuevo y volverse a conocer, era mejor que la anterior, más dulce, más sublime, más completa. Durante eones, Lilith conoció la felicidad absoluta. En algunas vidas incluso llegó a olvidar esa pequeña, casi ínfima parte de su mente que le decía que todo esto no era real, que era solo un sueño, una fantasía. Pero su amante, Lucifer, siempre la disuadía. Le decía que todo eso era real, que podían alargar sus múltiples vidas tanto como quisieran, hasta la eternidad incluso. Algunas vidas eran breves e intensas, como aquella donde fueron dos adolescentes, hijos de familias enemigas, furiosos con el mundo en el siglo XXII, y terminaron suicidándose debido a una confusión, en una iglesia de amplias galerías en mitad de la noche. Otras eran apacibles y duraderas, vidas donde permanecían miles de años, como aquella que pasaron en Egipto, donde las personas los consideraban dioses debido a su longevidad, pero invariablemente, en todas y cada una de sus vidas, volvían a esa adorable cabaña en el lago. Ahí era donde se volvían a encontrar ellos mismos, donde siempre eran simplemente Lilith y Lucifer, dos amantes. Pero había algo diferente en esta ocasión. ¿Qué te pasa, amor?, preguntó él con ternura. No lo sé. Hay algo diferente esta vez. Algo que no puedo explicar. Y no podía, pero notaba cómo el sol era menos cálido, el pasto más áspero, el viento se volvía frío. Algo había cambiado, o estaba cambiando. Algo sustancial. De pronto, el viento cesó súbitamente. Las hojas de los árboles dejaron de mecerse, como si se hubiera transformado en una pintura de lo que habían sido.
Los peces en el lago desaparecieron. El sol se congeló y todo se tiñó de un gris frío e impersonal. El rostro de Lucifer perdió expresión, palideció, muerto de miedo. «Amor, ¿qué está pasando?», preguntó ella. Yo no lo sé. De alguna forma lo supo. Nos ha descubierto». El miedo ahora era el único que se veía en el rostro de Lucifer. Entonces, ella lo entendió. Después de millones de vidas, casi lo había olvidado. Pero todo el horror y el dolor de su primer vida, su vida real, regresó a ella como una marea roja de dolor agónico. Lo recordó todo. Y fue en ese instante cuando supo a lo que se refería Lucifer. Cuando hacía ya tantos eones le había dicho que le regalaba la eternidad dentro de un pestañeo. Y con este pensamiento también llegó a una fría certeza, la certidumbre total de que la eternidad había llegado a su fin. Entonces Lucifer abrió los ojos. El instante pasó, la eternidad terminó, y el puño del Creador se estampó en su rostro, rompiéndole la nariz y volviendo el mundo una masa de colores revueltos. Lo que para ellos habían sido eones de felicidad y millones de vidas juntos, para el resto del mundo fue solo un pestañeo. Lucifer se sentía acongojado, pero al mismo tiempo estaba feliz de haber podido pasar varias eternidades junto a su amada, de haber creado para ellos dos un mundo dentro de su mente. Pero el Creador era demasiado poderoso. Se habían escondido de él durante demasiado tiempo, tanto que Lucifer llegó a albergar la esperanza que nunca los encontraría. Pero no había sido más que una ilusión. No había lugar alguno a donde se pudiera huir de su poder. ¿Realmente creíste que podrías escapar de mí?, preguntaron las millones de voces que salían de la garganta del Creador. Lucifer intentó ponerse en pie. Recargó los codos en el frío suelo, pero antes de continuar, Dios se puso encima de él. Lo tomó por la coraza metálica del pecho y con un movimiento rápido estampó su cabeza contra el rostro del ángel. El mundo se volvió negro para Lucifer, y lo último que sintió antes de caer en las negras profundidades del mar de la inconsciencia fue su cráneo golpear el frío suelo de mármol. Muy bien, mi pupilo. Empecemos. Una fría y tétrica sonrisa cruzó su rostro enmarcada por la barba blanca. Samael ni siquiera fue consciente de lo que sucedía. Todo pasaba a una velocidad tan vertiginosa que solo veía la acción una vez que había pasado. No veía las causas, solo las consecuencias. Primero vio al Creador retirando el puño del pecho de Lucifer, y a este perdiendo el aire, escupiendo sangre por el fuerte impacto. Después, el Creador estaba atrás de Lucifer dándole la espalda, y el ángel entonces era bofeteado en el rostro de una manera bestial. Lucifer ni siquiera se podía defender. Cuando intentó darse la vuelta para encarar a Dios, este ya se encontraba nuevamente tras su espalda, sujetándolo del antebrazo y torciéndolo de una manera antinatural. Lucifer quedó inmovilizado, y después Dios le pateó una pierna, luego la otra, obligándolo a ponerse de rodillas. Le arrancó de cuajo la espalda, sin importar que ésta estuviera unida a su brazo. El cuerpo del ángel se estremeció de dolor, al tiempo que su antebrazo se empapaba en sangre, pero no profirió ni un solo grito. En los ojos de Lucifer se reflejó la derrota. El Creador se paraba alto y arrogante sobre él. Pero entonces sucedió algo extraño. Por un instante, el semblante de Lucifer cambió. Sus labios se transformaron en una sonrisa de felicidad.
plena y pura. Cerró los ojos y pareció perderse en ese instante, lo que dura una eternidad. El Creador se le quedó viendo contemplativo, examinándolo. Su furia remitió, sustituida por la curiosidad casi infantil. Pero ese instante pasó. Terminó tan abruptamente que lo mismo pudo ni siquiera haber existido. «Claro que no lo harás», susurró Dios utilizando ahora su voz normal. «Jamás escaparás de mí», rugieron ahora el millar de voces de Lucifer. Junto con sus palabras, soltó una bocanada de ira que los derribó a todos, una ráfaga que los mandó a todos estrellarse contra el frío suelo. Atiara junto a Samael cayó de bruces, desmayándose al instante. Miguel y Eliana cayeron. Su piel de ébano contrastaba con el blanco del suelo. Kiara más allá, junto con Gabriel, fueron los que lograron resistir un poco más, pero al final, incluso ellos cayeron. Gabriel, gracias a su enorme tamaño y a su impresionante fuerza física, fue el último de los ángeles en caer. Samael, con el rostro pegado al piso, pudo ver cómo el Creador se ponía a horcajadas sobre Lucifer. Más allá estaba Lilith, pero no había miedo reflejado en su expresión, solo una sabia apacibilidad en su rostro. Incluso había en sus labios el asomo de una sonrisa. Parecía tranquila, como si una relajante calma recorriera su cuerpo en suaves oleadas, como si fuera consciente de algún secreto, un misterio oculto para todos los demás, pero que a ella la tranquilizaba. Al final cayó, como todos. Después el Creador estampó su frente contra la nariz de Lucifer. El dolor de su maestro recorrió a todos los ángeles como una marea de afilados cristales. Después, Lucifer se sumió en la inconsciencia. El Creador dejó caer al suelo el cuerpo inerte. Los miró a todos, recorriéndolos fríamente con la mirada, uno a uno, pero sin detenerse en ninguno. Ninguno de ellos valía lo suficiente la pena ante sus ojos. Alzó un brazo y un rayo rojo, poderoso y cegador, surgió de su antebrazo, expandiéndose en 8 repulsivos tentáculos que se estiraron velozmente hacia cada uno de los ángeles. Una sensación paralizante se apoderó del cuerpo de Samael. Después un ruido sordo le llenó la cabeza, y de ahí recorrió todo su cuerpo. Al igual que el resto de los ángeles, se sumió en la inconsciencia. La negrura del olvido, del oblivion, lo abarcó todo. «Muy bien, ahora vamos a los castigos», anunció el Creador a un ejército de ángeles que comenzaba a llegar, quienes habían volado desde las alturas al palacio celestial. La sentencia fue clara, eterna e inamovible. El Creador se acercó hasta ellos. Los 9 ángeles se encontraban arrodillados, cansados, vencidos. Sangre aún fresca recorría los torsos desnudos. Incluso las 3 mujeres estaban desnudas de la cintura hacia arriba. Lucifer respiraba trabajosamente, con la sangre amontonándose en su garganta, varias costillas rotas y las manos atadas a la espalda mediante cadenas invisibles y poderosas, en una posición que le dificultaba aún más meter a sus pulmones pequeñas bocanadas de aire. Atrás de ellos se encontraba el cuerpo inmóvil de Lilith. No había muerto. Su cuerpo físico aún daba pequeñas señales de vida. «Para ella el castigo será oblivion», anunció Dios con una voz impasible. El abatimiento cayó como un frío manto sobre el alma de Lucifer. A un ángel no se le podía matar, no de la manera convencional.
pero había muchas otras cosas que se podían hacer en su lugar, y el Oblivion era una de las peores. Los demás ángeles lucían confundidos. Jamás habían escuchado tal cosa. El Creador podía leer en sus pensamientos, hurgar en ellos, pero no era un roce delicado como el que los ángeles tenían entre ellos. No. Lo que el Creador hacía era algo invasivo. Era el equivalente mental a una violación. Desvelaba todos sus secretos, sus dudas, miedos, y después dejaba que todos se enteraran de ellos. Les voy a explicar, dijo regodeándose. Esa mujer será desterrada nuevamente y para siempre a la tierra, pero no cometeré el mismo error que la primera vez. Antes de eso, su mente y alma serán enviadas al olvido total, al Oblivion. Cuando salga de allí, de ese lugar de sufrimiento eterno, no recordará nada de lo que alguna vez fue, y será obligada a vivir eternamente en la tierra sin saber lo que alguna vez llegó a ser, a reencarnar una y otra vez, a vivir vidas miserables en medio de dolor, miedo y sufrimiento. Los ángeles permanecieron callados en un estoico silencio. El resto de ustedes, prosiguió el Creador, sin importarle el silencio férreo de los ángeles, simplemente serán borrados, como si jamás hubieran existido. Su misma esencia desaparecerá para siempre y volverán a unirse a mí, volverán a ser uno con su Padre, porque al fin y al cabo, ustedes no tuvieron la culpa de ser seducidos por las bellas y engañosas palabras de este ángel rebelde, dijo al tiempo que miraba hacia abajo y con desprecio a Lucifer. El Creador era alto, incluso más que el gigante de Gabriel, y se elevaba poderosamente ante los ángeles derrotados, mirándolos hacia abajo con una mueca de desprecio en los labios, mientras caminaba entre ellos. El precipicio ante el que estaban postrados era insondable, de una profundidad incalculable. Era la oscuridad total, el abismo, la nada. Tus descendientes jamás verán el sol. Aquellos humanos que llevan tu sangre corriendo por sus venas serán unos parias, unos marginados. Serán perseguidos y cazados por el resto de los humanos. Serán considerados unos monstruos. Para vivir, tendrán que alimentarse a través de la sangre de otros humanos, sangre inocente. Y por último, estarán condenados a vagar en la tierra por siempre sin poder alcanzar jamás el descanso eterno, sentenció Dios dirigiéndose a Lucifer. Y lentamente se fue acercando a ellos. Uno a uno los fue tocando, y con su toque venía el oscurecimiento, la nada. Los cuerpos de los ángeles quedaban vacíos, se convertían en cascarones inservibles. La esencia de ellos desaparecía, se fundía de nuevo con la del Creador, desapareciendo y perdiendo su individualidad para siempre. Primero fueron las 3 mujeres. Samael se retorció de dolor y rabia cuando la esencia de Atiara se disolvió en el aire, como si nunca hubiera existido. ¡Eres un maldito bastardo!, rugió el ángel con una furia que sorprendió a Lucifer. Pronto estarás con ella, intentó calmarlo Lucifer. Pero no así, no de esta manera, respondió Samael suplicante. Lucifer no supo qué decir. Sintió la pena desbordante de Samael en su propio pecho. Intentó transmitirle su comprensión y apoyo en un roce mental, pero no supo si lo logró. El ángel estaba demasiado airado. Grita lo que quieras. Tu destino seguirá siendo el mismo, le dijo el Creador al ángel. Los músculos de Samael se tensaron bajo la piel en un vano intento por librarse de las cadenas invisibles, pero ya no importaba. Las 3 mujeres habían desaparecido. Yara, Atiara y Eliana
habían dejado de existir y sus cuerpos habían caído pesadamente al suelo. Después el Creador pasó con Gabriel. Su inmenso y musculoso cuerpo abrió una brecha en el mosaico al caer, como si de una inmensa roca se tratara. Después, el resto de ellos fueron desapareciendo uno a uno. Miguel, Azrael, y por último fue hacia Samael, quien se debatía en un mar de gritos agónicos, furiosos y llenos de rabia. Cuando el Creador llegó hasta él, el ángel intentó pelear, rebelarse de alguna forma. Todo fue inútil. Ni sus gritos ni forcejeos lograron nada. Al final, el Creador le hizo lo mismo que a los demás. Le tocó un hombro y Samael cesó de existir. El cascarón vacío que había sido su cuerpo cayó, con ojos vacíos y sin vida, sobre el suelo marmóreo. Ahora, solo quedaba Lucifer. El resto de ángeles al servicio de Dios formaban un corro alrededor de él, volando en lo alto. Todos presenciaban el castigo, miraban en silencio. No les causaba el menor placer ver sufrir de esa manera a sus hermanos. Lucifer se sintió extraño. Llevaba tanto tiempo conectado a esos ángeles. Estaba tan acostumbrado a sentir su presencia, acompañándolo en todo momento a través del contacto mental, que ahora se sentía completamente desnudo. Se sentía rodeado de nada más que una inmensa y profunda soledad. Instintivamente arrojó un roce mental para comunicar su sentir, pero este se perdió en el vacío. No conectó con nada ni nadie. Volteó a ver al Creador. Este lo miraba con arrogancia, con presunción. Le gustaba demostrar su poder, que todos los ángeles vieran lo que le pasaba a quienes osaban desafiar. Lucifer giró el rostro y vio el cuerpo de Lilith por última vez. Memorizó todos sus rasgos, pese al haber vivido ya una eternidad con ella. Su largo y negro cabello, más oscuro que la noche, la piel más blanca que había existido y una figura que podía derretir a todo el que la viera. Y después vino la sentencia final, seguida de la ejecución del castigo. Primero serás desollado, sentenció con una voz que retumbó en ecos que tardaron minutos en desaparecer del paraíso. Y dado que te gusta tanto tu forma física, jamás podrás escapar de ese cuerpo. Y sin decir más, unas manos invisibles, ardientes y poderosas le arrancaron la piel del cuerpo. El dolor fue agonizante, mientras Lucifer observaba cómo trozos enteros de piel le eran arrancados como por arte de magia, dejando al descubierto la carne al rojo y los músculos vibrantes, llenos de sangre. Deseó desmayarse, solo escapar de ahí, pero era imposible. Sabía que jamás podía escapar al dolor. El Creador no se lo permitiría. Estás acostumbrado a ser hermoso. Tu forma terrenal era la de una divinidad, pero ahora el castigo por tu soberbia será convertirte en lo contrario. Serás aquella criatura que anida en las pesadillas de los mortales más depravados. Ningún mortal podrá verte jamás sin abrazar en ese mismo instante la locura. Las últimas palabras que el Creador le dirigió fueron frías, impasibles y llenas de rencor. Acto seguido, tocó la espalda de Lucifer y fue como si millones de ardientes agujas se hubieran deslizado desde su piel hasta lo más hondo de sus entrañas. Su forma física comenzó a cambiar. Se ensanchó. Las piernas se volvieron las de un animal, las de un macho cabrío. Unos cuernos deformes comenzaron a golpear las paredes de su cráneo, pujando para salir a la superficie. Su cara se deformó en una mueca espeluznante. Sus alas se tornaron negras, y antes que la metamorfosis hubiera terminado, Dios lo pateó hacia el abismo, hacia la nada, expulsándolo para siempre del reino divino.